Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar la sinopsis de 25 series que se vienen el próximo año, el año 2023. Son de varias empresas y de ships ya conocidos y ships nuevos, así que quédense a ver todo el video para que sepan de qué trata las próximas series. Ahora sí, comencemos. A Boss and a Babe. Jay es un jugador que quiere triunfar en la industria de los deportes electrónicos. Sin embargo, sus planes se alteran drásticamente cuando lo obligan a hacer una pasantía en una empresa. Allí, su jefe, Gan, le pide que haga algunos recados bastante extraños, confundiendo a Jay sobre sus verdaderas intenciones. ¿Qué significan las acciones de Gan? ¿Y volverá Jay a su vida de juegos? Hidden Agenda. So está enamorado de Nita y quiere conquistarla. Para eso buscará consejos en su exnovio, en el exnovio de Nita, Yok. Pero la cercanía entre ambos crece y lo que comenzó como solo una interacción en búsqueda de ayuda puede convertirse en algo más. Cooking Crush. Pren sueña con convertirse en un chef que revolucione la cocina creando así una nueva leyenda, pero aún le falta bastante para alcanzar su sueño. Si desea poder competir en un reality que elegirá al mejor chef de la nación, debe subir sus habilidades culinarias, y es por eso que acepta la propuesta de Ten, un estudiante de medicina. Este quiere que Pren le enseñe a cocinar. Last Twilight. Mork es un mecánico que necesita dinero para pagar sus deudas. Para eso quiere un trabajo fácil con buena paga. Entonces acepta cenar con clientes ricos. Así conoce a Day, quien a raíz de un accidente solo tiene el 40% de su vista. Uno está a punto de perder su vista y el otro no puede perder su futuro. Only Friends. Mew, Ray y Boston, un grupo de estudiantes de negocios que administran juntos un albergue, desdibujan las líneas entre la amistad y el romance, pues Mew se ha centrado en sus estudios sin reservar tiempo para las relaciones. Al enterarse de la inocencia de su amigo, Boston le presenta a Mew a Top. Lo que Boston pretendía que fuera una aventura de una noche se convierte en algo más. Y él no está contento con el giro de los acontecimientos. El estudiante de economía, Sean, quiere una relación exclusiva con Ray, pero Ray siente algo por Mew y no está interesado en llegar a un acuerdo. Por otro lado, el informático Nick encuentra un video para adultos en el teléfono de Boston y quiere terminar en una relación de amigos con beneficios con él. Sin embargo, Nick quiere algo más. Dangerous Romance. Salom, un estudiante pobre y estudioso, ha trabajado en varios trabajos ocasionales junto con su hermano mayor en un esfuerzo por mantenerlos a flote. Un día, un malentendido hace que odie al matón escolar Kang-Han. Sin embargo, el destino juega su mano cuando Salom, al que se le ofrece una suma de dinero demasiado grande para rechazar, asume el papel de tutor privado de Kang-Han. A pesar de su diferencia de clases sociales, los dos desarrollan una conexión irrefutable. Our Sky 2. Continúa lo que está sucediendo con las historias que ya conocemos y amamos. Pupa y Tian de A Tale of Thousand Stars, Pat y Pran de Bad Buddy de series, Kaplan y Dawnwea de Star and Sky y Star in My Mind, Puen y Talai de Viceversa, Ak y Ayan de Eclipse, Tin y Gan de My School President, Palm y Nguyen Diao de Never Let Me Go, Chai y Gan de A Boss and a Babe. The Next Prince. La nación de Enmali es conocida por su abundancia, tanto por tierra como por agua. Enmali está gobernada por una monarquía y está dividida en 5 regiones y líderes. De acuerdo con la ley real, cada región debe enviar un heredero a competir para convertirse en monarca.
El padre del heredero ganador se convierte en el nuevo rey de Enmali. Esta historia sigue al príncipe heredero y Canin de la familia real de Atzazatehuatín y su guardaespaldas real, Charan, cuya familia ha sido de la guardia real de esa familia durante décadas. Canin vive lejos de Enmali y no le importa hacerse del trono. Charan, como guardia real, tiene el deber de traer a Canin de vuelta a su país. Todavía no está disponible la sinopsis, pero Love Upon Time, la nueva serie de Ned y James, también está próxima al 2023. Naughty Babe. Dio está comprometido con Hye-ji debido a un acuerdo comercial de beneficio mutuo. El dulce amor de Hye-ji con Dio es como el final de una novela romántica, como si Dio se quedara solo el día del compromiso. Se queda solo cuando se muda al lugar de Hye-ji. Como la ceremonia de boda está a la vuelta de la esquina, tiene que lidiar con todo solo. Su nombre escondió, pero no significa que quiere estar solo. Como la angustia ya no es soportable, Dio decide huir de la futura boda a Suiza, sin sospechar que Hye-ji intenta alcanzarlo y sufrirá un accidente automovilístico. Además, Hye-ji pierde la memoria cuando se despierta y acusa a Dio de ser el que menosprecia la idea de casarse. Middlesman Love. Jay trabaja como diseñador gráfico. Siempre es el tipo del medio, hijo del medio, y tiene una nota regular en la escuela. Las personas que lo rodean, ya sean sus hermanos o sus amigos, son tan guapos que siempre lo han pasado por alto o se convierte en un simple intermediario para aquellos que quieren conocer personalmente a sus hermanos y amigos. Jay lleva años en esa situación y tiene que aceptarlo de mala gana. Ha construido un alto muro en su corazón. No espera una relación romántica, ya que ha aprendido que quien se acerca a él solo quiere acercarse a las personas que lo rodean. Un día, su oficina le da la bienvenida a un pasante llamado Mai. Mai es un estudiante atractivo, que es popular entre las chicas de la oficina. Jay se da cuenta de que Mai a menudo lo mira fijamente a él y a su amigo Uea. Cree que Mai está interesado en Uea, y sí, volverá a ser un intermediario para eso, pero él no sabe que quien realmente llamó la atención de Mai es él. Veamos qué pasará cuando el intermediario no sea pasado por alto como antes. Best Friend. Uea es una persona muy reservada a la que le disgustan mucho los Casanovas, mientras que King lo es. King y Uea trabajan en la misma oficina y ambos son los mejores amigos de Jay. No se gustan, pero luego, por alguna razón, comienzan a tener una relación particular. Síndrome de amor. Un accidente inesperado dejó a Day con heridas graves, lo que hizo que It se culpara por lo que le sucedió. ¿Qué hará cuando Day se despierte sin ningún recuerdo? ¿La persona que solía ser tan cariñosa se ha vuelto tan despiadada? Se dice a sí mismo, debo ser paciente con Day. Step by Step. Jen es un feroz gerente de marketing digital despreciado por sus subordinados en la empresa. Como hijo del dueño, es poco lo que puede hacer al respecto. Pat estudió en el extranjero en Los Ángeles antes de venir a trabajar como un entusiasta nuevo miembro del equipo. Jen desarrolla un cariño secreto por su nuevo subordinado, pero en este puesto tiene que ser particularmente estricto y quisquilloso con Pat. Llega un punto en el que Pat decide presentar su renuncia, lo que desencadena una reforma en el lugar de trabajo. Wish Me Luck. Sigue un amor creciente en la edad laboral y se centra en la industria de la publicidad. Deséame suerte es una historia sobre protección. El estudiante de 21 años, Rak, tiene la oportunidad de ingresar a la industria de publicidad. Está dirigido por Kun Chai, director ejecutivo de una gran empresa y el próximo líder, además de tener que ayudar a Kun Chai a idear comerciales para diferentes productos. Rak también tiene que ayudar a su lado a buscar un topo de sus rivales que acechan en el corazón de la empresa. Los sentimientos entre jefe y su empleado temporal también comienzan a profundizarse lentamente. Sin embargo, los deberes obligatorios se anteponen a los asuntos del corazón. Pom Spy.
Es una historia de comedia romántica con la cómoda atmósfera de un pequeño pueblo turístico como telón de fondo, y esta serie te engañó desde la primera fase. Esta es la historia de dos personas que guardan secretos y están buscando la verdad. Algo sucederá. ¿Cuál será la historia? Tendrás que esperar. Time de series. Phoan es el ex amante de un actor famoso, quien es misteriosamente asesinado. Ahora tendrá que viajar en el pasado para corregir esto. Boy Never Smiles, protagonizado por King Cobb, tendrá su ceremonia de bendición este 19 de diciembre. La única forma de que Cinta vuelva a su época es que Gunn sonría. Cutie Pie, Do You. El episodio especial de Cutie Pie se estrena este 6 de enero del 2023. Falta muy poco. Cherry Magic, versión Thai. La versión tailandesa de la serie Cherry Magic, adaptación a serie del manga japonés del mismo nombre, será lanzado en 2023, con Tai y New como protagonistas. Be My Favorite. Bodkawi siempre ha estado enamorado de Premai. Cuando se entera de su compromiso con Pisan, él usa una bola de cristal para viajar en el tiempo, para arreglar las cosas con ella. Inesperadamente se despierta en la cama con Pisan, quien declara que tuvieron una aventura de una noche. Por lo tanto, comienzan sus divertidos juegos del gato y el ratón, en los que Pisan persigue a Bodkawi. Aunque los afectos son devueltos, sus sentimientos por Premai se vuelven perjudiciales para su floreciente romance. Enfurecido, Bodkawi sigue girando la bola de cristal hasta que obtiene los resultados deseados. Pero, ¿y si Bodkawi y Premai nunca estuvieron destinados a estar juntos? ¿Qué pasaría si estuviera destinado a estar con Pisan en su lugar? The End of the World with You. Toshiki Seto y Keisuke Nakata protagonizan la historia de Masumi y Ritsu. Aquí en 10 días, el mundo será destruido por un meteorito. El BL coreano Unintentional Love Story. Chai Seo-won y Gon Chan protagonizan la historia de amor de Won Jun y Tae Jun, que comenzó con una mentira. Check Out the Movie. Por medio de sus historias de Instagram, la producción de Check Out revela que se está preparando una película de la serie. Be Mine Superstar. Esta es la historia de Poon, un estudiante de cine quien hace su pasantía en un set y se enamora del actor principal, Achit. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. No olviden seguir las redes sociales de este canal y también estén muy atentos porque siempre les publicaré historias y noticias de próximas series. Espero que les haya gustado este video, nos vemos la próxima. Bye bye.